En este video subiré un recopilatorio de mis historias, espero que les gusten. Experimento 345 Rusia. 1989 Julio 26 En un remoto laboratorio en Siberia, un grupo de científicos rusos decidió llevar a cabo un experimento secreto para crear el soldado perfecto. Utilizando una combinación de ingeniería genética y tecnología avanzada, seleccionaron a 10 voluntarios, todos ellos soldados de élite, para someterlos a una serie de pruebas extremas. El experimento comenzó con la administración de un suero experimental que supuestamente aumentaría la fuerza y la resistencia de los sujetos. Durante los primeros días, los soldados mostraron mejoras significativas en sus capacidades físicas. Sin embargo, al cabo de una semana, comenzaron a experimentar efectos secundarios inquietantes: insomnio severo, alucinaciones y una agresividad incontrolable. A medida que pasaban los días, los soldados se volvieron cada vez más violentos. Uno de ellos atacó a un científico, arrancándole un brazo con una fuerza sobrehumana. Los otros comenzaron a pelear entre sí, y el laboratorio se convirtió en un campo de batalla sangriento. Desesperados por controlar la situación, los científicos intentaron sedar a los soldados, pero estos parecían inmunes a cualquier tipo de tranquilizante. Finalmente, el líder del proyecto decidió activar un protocolo de emergencia y sellar el laboratorio, dejando a los soldados atrapados dentro. Días después, un equipo de rescate fue enviado para investigar. Al entrar en el laboratorio, encontraron un escenario de pesadilla. Los soldados habían sucumbido a la locura, mutilándose entre ellos hasta la muerte. Los pocos que aún estaban vivos, apenas reconocibles como humanos, murmuraban incoherencias sobre voces que los obligaban a cometer actos horribles. El experimento fue clasificado como un fracaso absoluto y todos los registros fueron destruidos. Sin embargo, se dice que en las noches más frías de Siberia, se pueden escuchar los gritos de los soldados perdidos, resonando en el viento helado. Espero que hayas disfrutado de esta historia. La última guardia. En un mundo devastado por un cataclismo nuclear, solo quedaba aparentemente una unidad de combate en funcionamiento. Esta unidad, conocida como la Última Guardia, era un grupo de soldados que había sobrevivido a la guerra y al apocalipsis que siguió. Su equipo, un grupo de agentes endurecidos por la batalla, se aferraba a la vida dentro de su vehículo blindado. El comandante de la unidad, el capitán Ramírez, era un hombre de pocas palabras pero de gran determinación. Junto a él estaban el sargento López, el cabo Martínez, y el agente Pérez. Cada uno de ellos había visto horrores indescriptibles, pero nada los había preparado para lo que estaba por venir. A medida que avanzaban por el desolado paisaje, la radiación y la falta de recursos comenzaron a hacer mal en la unidad. Primero fue el agente Pérez, quien empezó a mostrar signos de enfermedad por radiación. Su piel se volvió pálida y sus ojos, hundidos y sin vida, reflejaban el dolor que sentía. Una noche, mientras el vehículo estaba estacionado en lo que solía ser una ciudad, Pérez murió en silencio, susurrando nombres de seres queridos que ya no existían. El resto de la unidad enterró a Pérez en una tumba improvisada, sabiendo que pronto podrían seguirlo. La moral estaba baja, pero el capitán Ramírez insistió en seguir adelante. Tenemos una misión, decía, aunque nadie sabía realmente cuál era esa misión. Días después, el cabo Martínez comenzó a mostrar los mismos síntomas que Pérez. La radiación estaba en todas partes, y no había forma de escapar de ella. Martínez, un hombre joven con sueños de un futuro que nunca llegaría, murió en los brazos de López, quien apenas podía contener las lágrimas. Con solo 2 miembros restantes, el vehículo se convirtió en una tumba rodante. El sargento López, ahora gravemente enfermo, comenzó a tener alucinaciones. Veía sombras moviéndose en la oscuridad, escuchaba voces susurrando su nombre. Una noche, en un ataque de pánico, salió del vehículo y desapareció en la negrura, dejando al capitán Ramírez solo.
Ramírez, el último sobreviviente, continuó conduciendo el vehículo, su mente fracturada por la soledad y el horror. Sabía que su tiempo también llegaría pronto, pero se negó a detenerse. En su última noche, mientras la luna llena iluminaba el paisaje desolado, Ramírez escribió una última entrada en su diario. Somos la última guardia. No queda nadie más. La humanidad ha caído, y nosotros somos solo un vestigio a punto de caer. A la mañana siguiente, el vehículo se detuvo por última vez. El capitán Ramírez, el último de ellos, había encontrado su descanso final. El vehículo, ahora vacío, se convirtió en un monumento silencioso a la resistencia y la tragedia de aquellos que lucharon hasta el final. Si quieres más historias como esta, suscríbete y dale me gusta. Las alcantarillas. En una ciudad relativamente normal, bajo las calles iluminadas por farolas parpadeantes, se escondía un secreto oscuro y húmedo. Las alcantarillas, un laberinto de túneles y canales, albergaban algo más que ratas y agua sucia. En lo más profundo, donde la luz nunca llegaba, un equipo de limpieza de la ciudad, compuesto por 5 trabajadores, tenía la tarea de mantener las alcantarillas en buen estado. Estaban acostumbrados a los olores desagradables y a las alimañas que a veces encontraban, pero nada los había preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Una noche, mientras realizaban su rutina habitual, Juan, el más joven del equipo, notó algo extraño. Había marcas en las paredes, como si algo grande y con garras hubiera pasado por allí. ¿Han visto esto?, preguntó, señalando las marcas. Sus compañeros, Marta, Luis, Ana y Pedro, se acercaron para observar. Eso no es de una rata, dijo Marta, frunciendo el ceño. Parece más grande. Decidieron seguir las marcas, que los llevaron más y más profundo en el laberinto de túneles. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y el silencio más inquietante. Finalmente, llegaron a una cámara amplia y oscura. En el centro, había un charco de agua estancada, y algo se movía en su interior. ¿Qué es eso?, susurró Ana, su voz temblando. De repente, una figura emergió del agua. Era enorme, con ojos brillantes y garras afiladas. El monstruo rugió, llenando la cámara con un sonido aterrador. El equipo retrocedió, el miedo paralizándolos por un instante. Pero cuando el monstruo dio un paso hacia ellos, el pánico se apoderó de sus corazones. ¡Corran!, gritó Pedro, y sin pensarlo 2 veces, todos se dieron la vuelta y comenzaron a correr por los túneles oscuros. El sonido de las garras del monstruo resonaba detrás de ellos, cada vez más cerca. El equipo corría a toda velocidad, sus linternas temblando en la oscuridad. El laberinto de túneles parecía interminable, y el aire se volvía más pesado con cada paso. Finalmente, divisaron la luz de la salida. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, uno a uno, salieron de las alcantarillas y se desplomaron en el suelo, jadeando por aire. El monstruo no los había seguido hasta la superficie, pero el terror de su encuentro los había dejado marcados para siempre. Sin decir una palabra, se miraron entre ellos, sabiendo que nadie les creería si contaban lo que habían visto. Decidieron guardar el secreto y, al día siguiente, cada uno presentó su renuncia. Nunca más volvieron a las alcantarillas, y la criatura permaneció en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Cosas extrañas pasan en la selva amazónica. En el corazón de la selva amazónica, un grupo de científicos se embarcó en una expedición para estudiar especies desconocidas. Liderados por el Dr. Alejandro Morales, el equipo incluía a la botánica Laura, el zoólogo Carlos, el fotógrafo Javier y la guía local, Ana. La selva, con su densa vegetación y sonidos misteriosos, prometía descubrimientos fascinantes. El primer día, el equipo avanzó sin problemas, maravillándose con la biodiversidad. Encontraron plantas nunca antes vistas y escucharon los llamados de aves exóticas. Laura estaba especialmente emocionada al descubrir una orquídea que parecía brillar con luz propia al atardecer.
Javier capturó cada momento con su cámara, mientras Carlos tomaba notas detalladas sobre la fauna. Al caer la noche, montaron el campamento cerca de un río. La selva, que durante el día parecía un paraíso, se transformó en un lugar inquietante. Los sonidos de la noche eran diferentes, más intensos y cercanos. Alejandro, aunque era un hombre de ciencia, no pudo evitar sentir una presencia observándolos desde la oscuridad. A la mañana siguiente, el equipo despertó con una sensación de inquietud. Carlos fue el primero en notar que algo andaba mal. Sus pertenencias estaban esparcidas y había rastros de sangre en el suelo. Desesperados, buscaron a su compañero, pero solo hallaron silencio. Decidieron continuar, esperando encontrar respuestas en su camino. El segundo día fue aún más tenso. Laura, que siempre había sido valiente, comenzó a mostrar signos de miedo. Ana, la guía, les contó historias sobre espíritus protectores de la selva, entidades que no toleraban la presencia de intrusos. Javier, aunque escéptico, no pudo evitar sentirse afectado por las palabras de Ana. Esa noche, Laura desapareció. Su tienda estaba vacía y solo quedaba un rastro de pánico en el aire. Alejandro y los demás buscaron frenéticamente, pero no encontraron nada. El miedo se apoderó del grupo. Ana insistió en que debían abandonar la expedición, pero Alejandro se negó, decidido a encontrar a sus compañeros. El tercer día, la tensión era palpable. Javier intentó capturar imágenes de la criatura que creían que los acechaba, pero fue el siguiente en desaparecer. Encontraron su cámara rota y fotos borrosas de algo indescriptible. Solo quedaban Alejandro y Ana. Decidieron regresar, pero la selva parecía cambiar a su alrededor, como si estuviera viva y los estuviera guiando hacia su perdición. Una noche, mientras descansaban, Alejandro escuchó un susurro y vio a Ana siendo arrastrada por una sombra oscura. Corrió tras ella, pero solo encontró el vacío. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro corrió sin rumbo, guiado por el instinto de supervivencia. Finalmente, llegó a un claro donde un helicóptero de carga lo encontró. Exhausto y traumatizado, fue llevado de vuelta a la civilización. Alejandro contó su historia, pero pocos le creyeron. Las autoridades organizaron una búsqueda, pero no encontraron rastro de sus compañeros. La selva había reclamado sus vidas, y Alejandro quedó marcado por la experiencia, advirtiendo a todos sobre los peligros ocultos en el corazón de la Amazonía. Suscríbete, dale me gusta para más historias. Gracias por ver y comenta el vídeo. Te agradece Betalis Horror.